Para que entremos en materia, vamos a empezar inspirados en una historia. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 10, versículos del 1 al 6. ¿Están conmigo? Y dice así: después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre lo hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegando los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que por honrar a David tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Viendo los hijos de Amón que se había hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Zoá, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maca 1,000 hombres, y de Istop 12,000 hombres. Y ustedes dirán: ¿qué pasó ahí? El personaje más famoso de esa historia que ustedes escucharon, ¿quién es? David. El resto, de pronto nunca los habían escuchado mencionar. Esto es una historia donde David se entera de que muere un rey amigo, un buen amigo, y en un acto de honra, de cortesía, de bondad y de reflejar el amor de Dios en él, envió representantes a dar un pésame, a dar un consuelo al nuevo rey, al que en su momento, al príncipe o al que ahora iba a reemplazar a su papá difunto. En ese momento, los más jóvenes, que en ese momento ya eran los que aconsejaban al nuevo rey, que lo rodeaban, le dicen: ¿a usted no le parece muy sospechoso que David mande gente supuestamente a consolar, cuando de pronto lo que vino fue a ver cómo quedó esto, para luego atacarnos? Les recuerdo que en la antigüedad era un tema territorial de reyes, los unos asumiendo el poder de otros y ampliando su poder. Quizá en el corazón de otro rey que no fuera David esa posibilidad cabe perfectamente, porque era un momento muy vulnerable para los reinos cuando moría el rey experto o el rey que llevaba muchos años en su cargo, y aprovechaban los enemigos para atacar, a ver si con la inexperiencia del nuevo rey era vulnerable para ser dominado, gobernado o invadido. Pero David no pensaba así. Lo que hace este nuevo rey es escuchar estas vocecitas y hacer una absoluta grosería con David, y es humillar a los representantes que envió, dándole a entender que él no creía en esos buenos sentimientos ni buenas intenciones, y por el contrario, de aquí en adelante considerémonos enemigos. Como ya se enteraron los que hicieron esta grosería que a David no le gustó mucho, inmediatamente que dijeron: no vamos a esperar que nos ataque, empezamos a recoger hombres porque lo vamos a atacar nosotros. De ahí para allá sigue toda una guerra y muchas enseñanzas, pero no nos vamos a concentrar sino hasta ahí. Lo que vemos inicialmente es un hombre en el lado A, dirigido por el Espíritu Santo, un hombre que todos sabemos el corazón de David cómo era.
un hombre que le demandaba a Dios estar todos los días de su vida en sus atrios, un hombre que le clamaba a Dios: no sea parte de mí tu Santo Espíritu. Un hombre de esas cualidades y que oraba de esta forma. Era un hombre que estaba totalmente dirigido por el Señor. Cuerpo, alma y espíritu le pertenecían a la dirección de Dios. Por el otro lado tenemos un nuevo rey que no tiene para nada de estas mismas bondades y es absolutamente vulnerable a unas voces externas, las cuales el enemigo usa para destruir. ¿Y para destruir cómo? Repitan conmigo: espíritu de división. Yo quiero que entiendan algo, y es una frase poderosa que quiero que se lleven de esta prédica. Seguramente esa amistad de ese rey que murió con David era una amistad que estaba en el corazón de Dios. Era una amistad que tenía la bendición del Señor. Y para ese hombre ser tan amigo de David, tiene que ser que tenía algunas cualidades que hicieran mérito a ser de un amigo tan entrañable con David. Y la frase poderosa es: todo lo que está en el corazón de Dios automáticamente está en la mira del enemigo. El enemigo nunca pudo distanciar esos dos reinos mientras David y el difunto rey gobernaba estando vivo. Pero el enemigo siempre acecha, viendo cuándo hay una fisura, cuándo hay un espacio para destruir lo que Dios une. Y aquí empieza el Señor a hablarnos a muchos acá. Y oro porque el Señor te dé revelación en el Espíritu para que entiendas lo que hoy te quiere decir. Todo lo que está en el corazón de Dios es objetivo de destrucción del enemigo. Y durante mucho tiempo nunca lo logró con esos dos reinos, pero esta oportunidad fue perfecta y no perdió el tiempo. Y es ahí donde el Señor nos advierte y nos recuerda que estamos en guerra. Y nos lo recuerda en Efesios. ¿Recuerdan lo que dice Efesios 6:12? Que nos recuerda que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en guerra, y en las guerras hay armas. En todos los ejércitos del mundo, a todos los soldados cuando los entrenan en armamento, pero no los entrenan solamente en las armas que ellos usan para atacar, también los capacitan en las armas que el enemigo usa para atacarlos a ellos. ¿Para qué? Para que estén atentos a un posible ataque, cómo se defienden, cómo se cuidan o cómo evitan que ese arma les haga daño. En esta guerra espiritual, hoy Dios me manda que les diga que pongan cuidado, porque hay un arma poderosa del enemigo para destruir, y esa arma se llama espíritu de división. El enemigo la ha usado a través de la historia, en muchos casos con un resultado fallido, en muchos casos con mucho éxito, y hoy la sigue usando, y creo yo la va a seguir usando por el resto de su existir. La diferencia es si lo dejamos o no lo dejamos usarla en nuestras vidas. Por eso el espíritu de división fue de las cosas que nos advirtió Jesús. Y si ustedes recuerdan, por allá en los evangelios, en Mateo 12:25, ¿qué dijo Jesús?
Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. En ese momento Jesús también nos está advirtiendo de que divididos no hay esperanza, de que divididos no hay propósito, que estando divididos no se cumple lo que Él quiere en nuestra vida. Y Él nunca olvida cómo hizo que el mundo cayera en pecado, y fue a través de ¿quiénes? Adán y Eva. Él tiene una fijación, ojo a esto, con las parejas, porque el núcleo de la sociedad son las parejas, y a Él nunca se le olvida que a través de la mente de una mujer propició todo un desastre. ¿Y hace cuánto lo hizo? Lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Él quiere dividir para dividir parejas, para que automáticamente sean destruidos hogares. Cuando Él ataca a la pareja, va detrás del hogar, porque el enemigo no puede con un hogar bendecido. Y Él usa la mente. Históricamente ha usado más la mente de la mujer, pero eso no significa que sea la única vulnerable. Tenemos un episodio en la Biblia donde usó la mente de un hombre, y es la historia de Ananías y Zafira, que si recordamos está en el libro de Hechos capítulo 5 versículo 3. Ananías y Zafira fue una pareja que le falló a Dios, y la consecuencia de ello fue la muerte. Recuerden cómo le dijo el apóstol a Ananías cuando fue descubierto su pecado, y le dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Los dos pecaron, los dos murieron, pero el enemigo se metió fue por la mente de Ananías. Por eso es importante ir entendiendo el modus operandi del enemigo, para que vamos entrando en materia de cómo vamos a contrarrestar esta arma tan poderosa para destruir. Primero terminemos entendiendo cuáles son más propósitos de división tiene el enemigo. Ejemplo, a él le interesa división entre socios empresariales para acabar con las empresas. Les cuento un testimonio. Algunos de pronto vieron la profecía que Flaminio dio a la empresa MB Inmobiliaria, de pronto algunos de acá vieron el video. Esa semana que Flaminio en profecía dijo que iba a bendecir a MB Inmobiliaria, que iba a bendecir a Alejandro Betancourt, y en la profecía dice: pero lo bendeciré con Alexander Meneses. Alexander se volvió famoso y no viene a esta iglesia. Les cuento algo, esa misma semana yo me la había pasado bastante incómodo con ciertas situaciones con mi socio, y estaba pensando seriamente en separarme de él. Y Dios me dice: yo te voy a bendecir, pero con él. Y después de eso para acá he tenido una cantidad de situaciones con mi socio bastante agradables, bastante especiales, donde Dios me ha confirmado que definitivamente es con Él. Cuando veo sus virtudes, sus atributos, lo aportante que es, el corazón que tiene, y sobre todo que yo sé que a Dios se agrada esa sociedad, es porque es un hombre que, pese a que no está en esta iglesia, ama a Dios, agrada a Dios y respalda completamente que nuestra empresa sea inversionista de reino. A Dios aquí, Dios a alguien le está diciendo algo en este momento. Quizá en este momento hay empresarios que tienen dificultades en sus sociedades y tienen que revisar que no vaya a ser un plan de división del enemigo que quiera destruir un propósito que Dios tiene con esa empresa. De la misma forma, el enemigo divide hermanos.
para destruir familias. Tengo un amigo muy cercano que en un episodio familiar se agarraron entre dos hermanos en una diferencia irreconciliable según ellos, y el resultado de esa diferencia es que hoy por hoy en esa familia se dividió en dos combos. De las fechas especiales, por ejemplo el 24, que el 31, que las navidades, he compartido mucho con esa familia, y los 24 se reparten para dos casas, los 31 para dos casas, prenden velitas en dos casas, los que están con X y los que están con Y. ¿Vos para dónde vas este 31? ¿Vas a pasar con Y o vas a pasar con X? Ustedes pueden creer que eso suceda. O más de uno levantaría la mano ahí y diría, pues estás hablando de mi familia también. ¿Ustedes creen que Dios se agrada de ese tipo de divisiones? Le interesa destruir familias. Y vamos a un temita más delicado. El enemigo quiere causar división entre hermanos en Cristo para destruir iglesias. Casualmente este año he conocido una cantidad de situaciones de iglesias nuevas que nacieron de una división. Casualmente hace poco estuve en una iglesia, no voy a decir nombres, muy bello, muy especiales los pastores, la gente, pero una iglesia con un crecimiento muy estancado, no se nota como el respaldo de Dios en el crecimiento. Y me atrevería a decir que Dios no respalda iglesias que surjan resultado de una división, porque ese no es el plan de Dios. Así usted lo disfrace, lo justifique, lo peine y lo engomine como quiera. Y es aquí donde me tengo que detener, iglesia. Yo siempre digo que yo no soy profeta, pero a veces hablo como uno. Yo tengo que advertirles que esta iglesia es objetivo militar del enemigo. Lo que está pasando en Aviva al enemigo no le gusta. La forma en que esta iglesia se está moviendo, la forma en que esta iglesia está creciendo, la forma en que esta iglesia está impactando, la forma en que esta iglesia rescata hogares, parejas, restaura sanidades entre hermanos, padres con hijos. Todo lo que está pasando aquí al enemigo no le gusta. Y estamos bajo ataque. Y al enemigo no se le olvida cuál es el arma que le ha servido a través de la historia para destruir. Y ha destruido iglesias pequeñas, medianas y grandes por medio de su principal artillería llamada espíritu de división. Ahorita hablaba con una servidora que le brillaban los ojitos contándome lo orgullosa que se siente de esta iglesia, lo emocionada que se siente con cada detalle de crecimiento, la ampliación, cada cosita la celebra como si fuera la casa de ella, y estoy seguro que es el sentir de todos acá. Pero estas iglesias tienen un fenómeno, y es que se vuelven como un pequeño pueblito, porque hay un entorno de amigos que ya ves con más frecuencias, porque usualmente en la vida cristiana no nos vemos solo una vez en la semana, a no ser de que usted sea un cristiano K8. Pero si usted es una iglesia, si usted es un cristiano de los que disfruta más de los espacios que aquí se brindan, con toda seguridad es a la persona que tienes a tu izquierda, a la derecha, la ves mínimo 2 veces a la semana y hasta 3 y 4. Aquí hay gente que viene al servicio viernes y sábado. Eso hace que seamos más propensos a manejar una convivencia que demanda mucha sabiduría. Porque puede pasar lo que en la calle se dice, que pueblo pequeño. Entonces ya se va desarrollando una confianza tal en que podemos terminar siendo propensos a un espíritu de división. ¿Y cuándo se produce ese espíritu de división? ¿Cómo opera el espíritu de división? Usted dice, bueno, ¿y
contarnos, Alejandro, cómo es que ha hecho el enemigo para dividir esas iglesias, para no decir nombres acá. Les voy a decir, todo empieza en la mente. Que es que yo soy de Cristo y para Cristo, si Cristo vive en mí, con Cristo fui juntamente crucificado, ahora no lo vivo yo sino que lo vivo en. Sí, pero quiero contarles que existe un campo de batalla, la cancha donde el enemigo puede jugar cuando le entregamos nuestra vida, nuestro corazón a Dios, se llama la mente. Por eso le llamamos en el lenguaje cristiano la loca de la casa, porque es allí donde él juega, y en otros depende si se sale de esa canchita o no lo dejamos ni entrar, o qué puede pasar ahí. Y es un campo bien peligroso, y si de pronto no lo han oído, hay algo que llama concupiscencias. Y si no saben qué son concupiscencias, graben o anoten, y les dejo tarea para el devocional de mañana, porque eso es un tema extenso, pero les voy a resumir qué es una concupiscencia. Todo lo que germina empieza por ser una semilla. La concupiscencia es una semilla en la mente que se alimenta según lo que te esté rodeando en ese momento, y fruto de que esa semilla crezca, se reproduzca y termine germinando, el resultado de una concupiscencia es el pecado. Porque empieza por ser un pensamiento, una breve idea, y se convierte al final, si coge vida y lo dejamos que coja ventaja, se vuelve en una acción pecaminosa. Y la concupiscencia nace de nuestra naturaleza humana pecaminosa. Siempre, como dice el apóstol Pablo, ¿qué voy a hacer con este cuerpo de muerte? Con este cuerpo nos toca torear el resto de la vida. Y mientras luchemos con esta carne, siempre va a tener donde alojarse una concupiscencia en nuestra mente. Y si esa concupiscencia toma forma, como si fuera un bebé, la concupiscencia es como si naciera un espermatozoide y se forma y se vuelve un feto y se desarrolla y le crecen, y cuando sale tenemos en nuestros brazos un hermoso bebé llamado pecado. ¿Y por qué es la única parte donde nace eso en nosotros? Porque es la única parte que el enemigo le queda para trabajar en nosotros. Esa concupiscencia hace que de nosotros depende qué tanto la dejamos que gobierne en nuestro comportamiento. En la gran mayoría de resultados de la concupiscencia surgen dos tipos de consecuencias en nuestro comportamiento. Una de ellas son acciones. Actuamos en pecado, resultado de una mala influencia del enemigo en nuestra mente. Pero hay otra que es la más usada por el espíritu de división, y se llama la murmuración. Y téngase de la silla, póngase casco, ojalá esté bien incómodo. Alguna vez le pregunté a un pastor de esas preguntas de niño chiquito: pastor, ¿usted sabe cuál es el pecado que Dios más detesta? Y él me decía: yo no puedo decir algo diferente a lo que diga la Biblia, pero yo sí te puedo decir por mi experiencia que Dios abomina la murmuración. Porque la murmuración es una cosa espantosa que destruye la espiritualidad y es la que más le da vida al espíritu de división. Si tú estás siendo consciente de lo que te estoy diciendo en este momento, ya tienes que estar haciéndote un autoexamen. Ya tienes que estar ahí sentado haciendo una oración como la del salmista que dice: examina tú mi corazón, oh Jehová, y muéstrame si en él
hay camino de perversidad. Es hora que tú le vayas preguntando a Dios si en ti en este momento hay una semilla en proceso y qué tan grande va, porque es el enemigo el encargado de enviar mensajes a tu mente que de ti depende, y según tu nivel espiritual, según tu madurez, según tu formación, según la importancia que le des a los mensajes del enemigo o a los de Dios, que eso tome, cobre o no cobre vida. Y si cobre vida, si repercute en acciones. No en vano, más allá de cuando el Señor en el libro de Efesios nos advierte que estamos en guerra y que la guerra no es contra carne ni sangre, más adelante habla de los dardos de fuego del enemigo. ¿Qué son los dardos de fuego del enemigo? Son todas esas ideas que manda Satanás a tu mente para que de ti dependa si cogen o no cogen vida. Y me gustaba algo que leía, porque los dardos significan la distancia que tiene el enemigo de tu vida por respeto a que ya le perteneces a Dios. Y si como él ya no te puede tocar, tú estás en los brazos de Jesús, él ya no se puede acercar y tocarte. Lo único que le queda ya es desde lejos tirarte, desde la distancia que Dios le permite, porque ya no te puede tocar el enemigo. Entonces el lanzadardos lo único que puede hacer desde la distancia y lanzarlos al único espacio que el Señor permite como libre albedrío para que tú tomes la decisión, y es tu mente. Y es allí donde tú tienes que, siendo consciente de esto, tomar la decisión de apagar ese fuego o dejarlo que cobre fuerza y repercuta en acciones en tu vida. Eso fue exactamente lo que hicieron los que aconsejaron mal a ese príncipe para que actuara injustamente contra David. Y el enemigo lleva ese mensaje a tu vida por medio de una persona malintencionada, por medio de una canción, por medio de la televisión, por medio de cualquier cosa. A tu mente puede llegar un mensaje negativo. Fíjate a quién escuchas, fíjate qué escuchas, fíjate qué ves, porque el enemigo se vale de todo para llegar a tu mente y iniciar esa estrategia de división que nunca ha dejado de insistir. Y él quiere tu hogar dividido, él quiere tu familia dividida, él quiere tu empresa dividida, y lo peor, quiere esta iglesia dividida. Entonces usted dirá, bueno, Alejandro, muy cierto, no lo había pensado. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? Mira lo que, primero que todo, el Señor nos advierte en su palabra respecto a la murmuración, que es la forma más habitual en que el enemigo opera después de que cobra vida una concupiscencia o un dardo del enemigo actúa en nuestra mente. Mira lo que dice el Salmo 15 del 1 al 3. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, no admite reprocho alguno contra su vecino. ¿Importa o no le importa a Dios la murmuración? Y miren lo que dice el Salmo 101:5: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de los ojos altaneros y de corazón vanidoso. ¿Qué piensan ustedes de lo que Dios piensa de eso? Es por eso que vamos a tomar esas armas espirituales, vamos a sacar esa caja de herramientas de versículos que le llamo yo, para batallar contra eso, y vamos a hacer el primero de ellos. ¿Qué nos dice Dios que debemos hacer ante esta situación? Lo primero, lo que nos enseña 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 5. ¿Y qué nos enseña? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
derribando argumentos. Está hablando de los argumentos que el enemigo levanta en nuestra mente, esos cuentos que nos echa a través de cualquier cosa que se inventa para que nos confundamos y obramos mal. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Yo lo vivo a diario, se me vienen unas cosas espantosas a la cabeza y yo inmediatamente me vengo y Señor, pongo este pensamiento cautivo a tus pies. Aquí te lo dejo. Y una cosa adicional que me enseñó un pastor hace muchos años, me dijo, cuando tengas pensamientos muy feos, con confianza, dile al Señor, Señor, estoy pensando en esto, te cambio mis pensamientos por los tuyos. Porque es que cuando tú sacas algo tienes que reemplazarlo por algo positivo, o si no queda el espacio. Y lo peor es que puede llegar a algo aún peor. Mi oración, y les comparto eso, es, Señor, pongo mis pensamientos cautivos a tus pies. Y Señor, estoy pensando en esto, unas cosas a veces espantosas. No se sentirían nada orgullosos de mí donde les cuente las cosas que se me vienen a la mente. Pues le digo, Señor, pero te cambio mis pensamientos por tus pensamientos. Y cuando yo le digo así, se me vienen versículos, se me vienen cosas que son de Él. Inmediatamente batallo en mi mente contra cosas que definitivamente no edifican. Lo otro es que la murmuración, el Señor nos da herramientas contra la murmuración y nos lo da, por ejemplo, como nos lo enseña en Mateo, capítulo 18, versículo del 15 al 16. Y nos lo enseña de la siguiente forma, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos quede la cosa. Es algo que debemos pactar en oración. Y es que cuando tengamos alguna carga contra un hermano, lo primero es que aprendamos que las exhortaciones son en privado y los aplausos son en público. Muy mala práctica exhortar a un hermano delante de otros. La palabra lo dice claramente, solos. Si es para exhortar, hágale, le presto el micrófono. Si es para animar, si es para exhortar, solos. ¿Estamos? ¿Quién dice amén a eso? El Señor nos está dando la pauta para que no dejes anidar ese pensamiento y hables a solas con tu hermano. Estos días estaba almorzando con mi socio y llegó un tipo y nos saludó todo formal en la mesa y se sentó en la mesa al lado. Me dice mi socio, ¿quién es él? Yo, que te contara. Es un tipo que una vez me pidió una cita en la oficina de la iglesia donde yo asistía antes. Y me llamó la secretaria que el doctor Tatatal estaba abajo. Yo, no, que siga. Yo con él no, muy de saludito en la iglesia donde estaba. Se sentó, ya, ¿qué más, hombre? Para no decir nombres, de pronto lo conocen. ¿Qué más, hombre, Pedrolita? ¿Qué te atrae por acá? No, es que vine a decirte algo personalmente. Y yo, claro, con mucho gusto, ¿qué me quieres decir? Me dijo, es que no te soporto. Es que no te soporto. Así a los hombros, así. No te soporto. Y yo, uy, hermano. Me dijo, el pastor me mandó a hacer esto. El pastor que te lo mandó a decirme la verdad. No, pero a mí no me dio ni rabia, a mí me dio fue risa. Yo, ¿por qué pensás así? No, es que usted, no, pero es que entendeme. Era que él le daba mucha piedra conmigo porque es una persona muy versada, lee mucho. Y a todas las personas que daban temas en la iglesia los corchaba, hacía preguntas corchadoras. Entonces, si la gente de pronto no estaba muy preparada, los incomodaba, los ponía a gaguear. Y yo salía siempre en defensa de los que daban el tema y los defendía, y ya trapeaba era yo con él, por picado. Entonces no le gustaba, entonces que no me soportaba, pero nosotros terminamos abrazados, orábamos ya los mejores amigos. Pero eso pasa, como dice la palabra que acabamos de leer. Si llegan a un acuerdo, has ganado a un hermano. Y dicen que del amor al odio hay un paso y del odio al amor hay un paso también, es el mismo paso.
Entonces la invitación es que si en tu vida familiar, en tu pareja, en tu empresa y en tu iglesia hay sentimientos anidados por el enemigo en tu mente en contra de alguien, lo llames y previo a orar, porque créanme que es mágico, es una bendición orar antes de una conversación tensa. Los resultados van a ser para la gloria de Dios. Casualmente estos días he tenido el tema en la atmósfera, me contaron de unos padres que estaban disgustados con una hija, y hay un man que está disgustado con un hermano, y entonces uno empieza y no ve el resultado de las historias, y el resultado es que cuando el Espíritu Santo está de por medio, cuando hay un temor de Dios en ambas partes, el testimonio no puede ser diferente que la gloria para Dios y una experiencia de crecimiento. Así que atentos a lo que el enemigo quiere hacer por dividirnos en esta iglesia. No lo vamos a permitir, ¿ok? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Mire lo que quiere, y es claritico, y la promesa está. Salmo 123, del 1 al 3, ¿qué dice? Esto lo han leído ustedes antes. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo creo que el autor no sabía cómo más describir lo agradable que es que los hermanos estén juntos y en armonía. Y estar juntos no significa estar en armonía. Ustedes dos están ahí a 10 centímetros de distancia, pero están en armonía. Es las dos cosas, no una sola. Después dice, es como buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y allí va la promesa. ¿Qué pasa cuando compartimos juntos y en armonías como a Él tanto le agrada? ¿Qué promete el Señor? Allí envía Jehová, ¿qué? ¿Envía qué? Bendición y vida eterna. Esa ha sido una de las claves del éxito de esta iglesia. Hemos enfrentado pruebas como iglesia, lo que pasó cuando tuvimos una inundación hace poco, la forma en que la iglesia se unió para sacar esto, la forma en que hemos sacado todos los proyectos adelante, muestra la unión, la unanimidad que hay en esta iglesia. Y no lo podemos perder. Y es por eso que yo les motivo que ahí donde están nos pongamos de pie. Subimos la banda. Y bajo la dirección de la música vamos a tener un tiempo de oración. Dirigidos por este mensaje que nos está llamando a la acción. Y yo te motivo que ahí donde estás, tú te concentres, cierre los ojos y pienses en esa persona que en los últimos días te ha tenido incómodo. Pídele a Dios que revele esa semilla que plantó el enemigo en tu mente en los últimos días. Dile al Señor con tu propia boca y en tu propia oración: Señor, pongo este pensamiento cautivo a tus pies. Y si te gustó la idea, dile: y te lo cambio por un pensamiento de los tuyos. Y como somos contraculturales, yo te invito a que a esa persona que ha despertado en ti amargura en tu corazón, tú la bendigas audiblemente en este momento con nombre. Y si un Pedro te incomodó, tú digas: Señor, yo en el nombre de Jesús quiero orar por Pedro, y lo bendigo y le deseo las mejores cosas. Y yo oro para que tú le prosperes, lo guardes, lo bendigas. Eleva palabras de bendición por esa persona que está amargando tu mente y en efecto tu corazón en este momento.
Esto, más allá de la santidad, es tener presupuestado la humanidad que hay en nuestras vidas y batallar contra esta carne. Y si en tu corazón nace decirle: Dios, yo te pido perdón porque he dejado que cobre vida esa concupiscencia, he permitido que me dirija hacia acciones pecaminosas, yo te pido perdón, Señor. Y dile al Padre: quiero bendecir a esa persona por la cual el enemigo ha puesto discordia en mi mente y en mi corazón, porque en el nombre de Jesús vamos a frustrar todo plan de división del enemigo. Y bendice a ese familiar que tiene cargado tu corazón, y bendice a ese socio, bendice a ese hermano, aún un hermano en Cristo que puede estar en este mismo salón o pertenece a esta iglesia. Bendícelo y pídele al Señor las palabras adecuadas para exhortarlo en amor y llegar a un punto de acuerdo que refleje el amor de Cristo en nuestras vidas. Que no sea de labios para afuera, sino que, como dice la canción que vamos a entonar, todo sea desde nuestro interior. Quédate allí con tus ojos cerrados y deleítate en este tiempo y haz de esta canción tu propia oración. Deleítate en esta atmósfera. Mas tú fuiste fiel, tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder.